de las diligencias que hacía la partera llegada la hora del parto, para que la preñada pariese sin pena, y de los remedios que le aplicaba si tenía mal parto, donde hay cosas bien gustosas de leer. Llegado el tiempo del parto, llamaban a la partera, y los hijos e hijas de los señores nobles y de los ricos y mercaderes, 4 o 5 días antes que pariese la preñada, estaban con ellos la partera aguardando y esperando a que llegase la hora del parto. Ya cuando comenzaban los dolores del parto, ellas mismas, según se dice, hacían la comida para la preñada, y cuando ya la preñada sentía los dolores del parto, luego le daban un baño, y después del baño dabanla a beber la raíz de una hierba molida que se llama cihuapactli, que tiene virtud de impeler o empujar hacia afuera a la criatura, y si los dolores eran recios aún todavía, dábanla a beber tanto como medio dedo de la cola del animal que se llama tlacatzti, molida, con esto para facilitarle, porque esta cola de este animal tiene gran virtud para expeler y hacer salir a la criatura. Tiene esta carne y cola de este animal tan fuerte virtud de expeler, que una vez un perro, a hurto, comió uno de estos animales que se llaman tlacatzin, y luego echó el perro por el cieso todas las tripas y todos los hígados, que no le quedó nada en el cuerpo. De la misma manera, si alguno comiese o bebiese molida una cola entera de uno de estos animales, luego echaría por bajo todos los intestinos. Y si después de haber bebido la preñada las 2 cosas arriba dichas no paría, luego la partera y los que estaban con ella tomaban conjetura que había de morir la que estaba de parto, y comenzaban a llorar, y la partera comenzaba a decir: hijos míos e hijas, ¿qué es la voluntad de nuestro Señor que nos ha de acontecer ahora? Muy peligroso está este negocio. Roguemos a nuestro Señor, que está en todo lugar, que ninguna cosa nos ayuda. Y luego la partera levantaba en alto a la preñada, tomándola con ambas manos por la cabeza, meneándola, y dábala en las espaldas o con las manos o con los pies, y decíale de esta manera: hija mía, esfuérzate, ¿qué te haremos? No sabemos ya qué hay que hacerte. Aquí están presentes tu madre y parientes. Mira, que tú sola has de hacer este negocio. Haz fuerza en el caño de la madre para que salga la criatura. Hija mía, muy amada, mira que eres mujer fuerte, esfuérzate y haz como mujer varonil. Haz como hizo aquella diosa que parió primero, que se llama Cihuacóatl y Quilastli. Esta es Eva, que es la mujer que primero parió. Y si pasaba una noche y un día que no paría la paciente, luego la metían en el baño, y en el baño la palpaba la partera y le enderezaba a la criatura. Si por ventura se había puesto de lado o atravesada, enderezábala para que saliese derechamente, y si esto no aprovechaba, y con todo esto no podía parir, luego ponían a la paciente en una cámara cerrada, con sola la partera que estaba con ella, y allí la parienta oraba y decía muchas oraciones, llamando a la diosa que se llama Cihuacóatl y Quilastli, que decimos ser Eva, y también llamaba a la diosa que se llama Yaolticit, y también llamaba a otras, no sé qué diosas, y a la partera, que era hábil y bien diestra en su oficio, cuando veía que la criatura estaba muerta dentro de su madre, porque no se meneaba, y que la paciente estaba con gran pena, luego metía la mano por el lugar de la generación a la paciente, y con una navaja de piedra cortaba el cuerpo de la criatura y sacábalo a pedazos.